Persona, yo le llamo la enciclopedia andante, y que estoy convencido de que hoy viene a sorprendernos porque hay gente aquí, lógicamente, que sabe mucho de las cuestiones de investigaciones de Jesús, pero hay muchísimas cosas que se ha ido guardando y que seguro que nos van a dejar boquiabiertos. Te dejo con Jesús Callejo, un aplauso, por favor. Bueno, buenos días, gracias a todos por estar aquí, gracias Antonio, gracias por este congreso que habéis organizado con tan buen éxito de acogida, foro completo. Yo creo que eso es el mejor tributo que se puede rendir a un primer congreso que se hace con tanto cariño y de una forma tan solidaria. Así que en ese sentido, el éxito ya está ahí. Yo creo que la iniciativa, el esfuerzo ha valido la pena, y sobre todo por la presencia, ¿no? Por el calor humano y por esa ayuda económica que se está haciendo a estas personas, a estos discapacitados. Por lo tanto, cualquier motivo siempre es válido, ¿no? Por tan noble fin. Y bueno, cuando Antonio me llamó hace tiempo para decirme que se estaba organizando este congreso, me dijo, bueno, propone una ponencia. Sabía que la ponencia que iba a daros no tenía mucho que ver con la parapsicología, pero sí tiene que ver con el mundo del misterio en general. Y yo creo que es lo que nos apasiona a todos y lo que nos une, ¿no? Esos lazos invisibles que todos los que estamos aquí presentes es por esa pasión por lo desconocido, o por lo que decía Pedro Amorós al principio en su charla. Muchas veces tenemos miedo a lo desconocido, pero también nos apasiona lo desconocido. ¿Y por qué nos apasiona? Porque queremos algo más. Somos animales bípedos sin plumes, con ganas de aprender, con ganas de saber, y cualquier circunstancia de la vida, todo lo que nos rodea, es susceptible de un aprendizaje. Otra cosa es que tengamos las antenas abiertas, receptivas, para absorber toda esta información. Hay mucha gente, ya sabes que hay una especie de metáfora en el mundo oriental que dice que la gente está dormida, que la gente hay que despertarla. ¿Y cómo se despierta? Pues a través del conocimiento. También es verdad que hay muchas personas que quieren seguir dormidas y no tienen ningún tipo de pasión por descubrir lo que le rodea. Y no solo lo que le rodea, sino uno mismo, ¿no? Que yo creo que el mayor misterio de todos reside en el corazón humano. Bueno, pues me parece que los mapas imposibles es un tema, a mí por lo menos me apasiona, y a la mayoría de la gente con la que hablo de estos temas también me gusta. ¿Por qué? Porque ya sabéis que mi pasión y sobre todo mi especialidad están las leyendas y las tradiciones, el folclore. Muchos de mis libros están relacionados con esas leyendas, con esos personajes mitológicos y mágicos que he intentado rescatar un poco del pasado y del olvido y que están ahí, ¿no? Que forman parte de nuestra idiosincrasia como esencia del pueblo. Y nunca hay que olvidar que si somos lo que somos es gracias, ¿no? A nuestros antepasados y sobre todo a las creencias, las supersticiones y todo tipo de leyendas que hemos heredado. Y todo eso forma pues, un corpus de conocimiento que nos hace pues, ser, yo creo que mejores personas, ¿no? El conocimiento siempre engrandece. Y eso es lo que nos pone un poco en ese camino del despertar hacia nosotros, hacia el mundo, el por qué estamos aquí, de dónde vamos. Todo ese tipo de misterios para mí yo creo que son fundamentales. Y creo que los que estáis aquí, de alguna forma lo estáis sintiendo, lo estáis viviendo. Si no, no estáis aquí, estaréis haciendo otro tipo de cosas. El hecho de participar en este congreso, aunque sea a lo mejor de una forma mucho más pasiva, y no es pasiva, porque lo que estáis haciendo ahora en fondo es retroalimentarnos todos. Yo aprendo muchísimo de todos vosotros, de mis compañeros, y me imagino que algo aportaré también a vosotros en esta charla. Yo creo que para mí eso es lo esencial, esa es la magia del ser humano, la cantidad de interrelacionarnos con todos, y en este caso con un motivo tan loable como es el misterio. Y dentro del misterio de los mapas imposibles, yo creo que es algo que no podemos desdeñar porque no son leyendas, son hechos tangibles. Cuando digo que son hechos tangibles, quiere decir que estamos delante de las pruebas de algo que no debería estar ahí, o por lo menos de lo que nos dice que no debería estar ahí en los libros de historia. Fijaros este mapa, que es de la Edad Media, cómo se representaba el mundo. En la Edad Media es curioso porque en ciertos momentos hay un pequeño retroceso, y en otros, sin embargo, hay verdaderos avances científicos y tecnológicos. Hay grandes luminarias en esa Edad Media, por lo tanto no fue una época de oscurantismo, estamos hablando de 1000 años, ni más ni menos. Pero bueno, lo que era la concepción del mundo se pensaba que era plano, ese mundo circular por el agua, y luego
pues con los 3 continentes que por entonces se conocían, que era Asia, Europa y África. Y en el medio, ¿qué es lo que estaba? Jerusalén. Jerusalén era el epicentro sagrado de todas las culturas y donde se pensaba que estaba el jardín mítico, el jardín del Edén. Así que esta era un poco la concepción que había del mundo a partir del siglo VI, siglo VII, es un poco la concepción de San Isidoro, las etimologías, famoso obispo de Sevilla, y así se pensaba que funcionaba el mundo. Por tanto, el conocimiento geográfico oficialmente era oficialmente, ya digo que extraoficialmente se sabía mucho más, pero esto es lo que se daba a conocer en las, bueno, pues no había universidades, pero lo que eran las escuelas, en los lugares de enseñanza. Hasta que nos encontramos que mucha gente ya, en la Edad Media, estoy hablando de la Edad Media, ya conocía gran parte del mundo. Este mapa es muy curioso, ¿no? Todavía no se sabe si será auténtico o no será auténtico. Este mapa es de 1763 y aparece en una subasta que es comprado por un coleccionista chino en el 2001 y dicen que es una copia de un mapa de 1418. Como veis, fijaros un poco las fechas, siempre tomar como referencia 1492, que es el descubrimiento de América por parte de Colón, y por cierto, cuando oficialmente termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna. Pero es que la Edad Media hay como 2 fechas controvertidas en las que dice que terminaría. Por una parte sería, a lo mejor, con la conquista de Constantinopla por parte de los otomanos, y por otra, el descubrimiento de América. Pero bueno, entre 1453 y 1492 hay poca diferencia. Pero oficialmente ahí termina la Edad Media. Bueno, pues este mapa sería una copia de 1418. ¿Quién lo hizo esto? Pues aquí estamos hablando de esas expediciones chinas. Habéis oído, imagino que comentar, que los chinos estuvieron antes en todo, ¿no? Siempre que se habla de los inventos medievales, sea la pólvora, sea la imprenta, siempre hay un chino que lo ha hecho mucho antes. Bueno, pues en la cartografía pasa algo parecido. Estamos hablando de un personaje cada vez más conocido, que es Zheng He, que era un almirante que comandaba las flotas chinas, las flotas del tesoro que se llamaban. Aquí tenéis un pequeño recorrido de lo que hizo, y digo un pequeño porque él estuvo prácticamente desde el año 1405 hasta 1433 en distintas expediciones recorriendo todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, porque fruto de esas expediciones sería este mapa que os acabo de mostrar. Y si os fijáis, veréis que en ese mapa no solo está reflejado Europa, Asia, África, sino que también está reflejada América. Y América, si este mapa es una copia de uno de 1418, desde luego ya empiezan a chirriar bastante los conocimientos que tenemos. Bueno, pues Zheng He iba con esta flota del tesoro, ahí tenéis un junco chino comparado con una carabela cristiana, la de abajo sería, por ejemplo, la Santa María de Cristóbal Colón, para que veáis la diferencia. Es decir, eran auténticas ciudades flotantes, auténticos barcos de navegación, pero no para conquistar, que podrían haber conquistado perfectamente militarmente, sino para comerciar. Y se hace en un momento donde China quería expandirse, en donde el emperador Yongde pues quería de alguna forma pues establecer sus relaciones comerciales con el resto del mundo. El problema es que cuando le a Zheng He, este emperador ya no estaba y su hijo le interesaba 3 cominos este tipo de travesías. Ahí tenéis a Zheng He, que era un eunuco y que al final, gracias a sus conocimientos náuticos, pues fue nombrado almirante de toda la flota china, que era la flota más importante de la época. El problema es que aquí todavía en Europa no se conocía esa flota. Y muchos de esos conocimientos quedan reflejados posiblemente en lo que sería el mapa más conocido de todos estos mapas imposibles o mapas impecables, que es el mapa del Piri Reis, que aquí tenéis una copia. El mapa del Piri Reis se muestra, bueno, no se muestra, pero la verdad que yo siempre he lo he intentado ver y es imposible. En el Museo Topkapi, en Estambul, en Turquía, ahí es donde se guarda, pero no se muestra públicamente. Sí hay copias, pero el original no se muestra. Y por cierto, esto es una parte del original, porque el original era mucho más amplio. Pero lo que nos ha quedado es lo suficientemente expresivo para darnos cuenta que los conocimientos que atesoró Piri Reis, este almirante turco del año 1513, eran mayores de los conocimientos geográficos que se tenían entonces. Entonces hay muchísimas historias para hablar del Piri Reis, que no es el momento porque quiero comentaros más mapas menos conocidos y igual de sorprendentes que el Piri Reis. Pero bueno, suficiente como para que sepáis que datos que están ahí reflejados, como por ejemplo la isla Marajó, que está en la desembocadura del Amazonas, no debería estar ahí porque se descubre unos 70 años más tarde de la confección de este mapa. Incluso los Andes, tal como están ahí reflejados, no se conocían por entonces. La llama, uno de los animales
típicos de esa altiplanicie, tampoco era conocida en aquel momento y ahí queda reflejada porque es un mapa donde aparecen animales, aparecen también accidentes geográficos con una precisión tremenda, incluso la Antártida. Luego me extenderé un poco más en la Antártida y con un istmo que había ahí en la parte de abajo, un istmo que desapareció hace más de 10.000 años y que sin embargo ahí se une lo que es Sudamérica, la Tierra del Fuego, con la Antártida. Eso existía hace muchos milenios y luego desapareció, ¿no? Bueno, hay datos muy sorprendentes, pero lo que quería un poco destacar de este mapa es este texto que hay ahí. Ese texto que está ahí revela tanto o más que la parte cartográfica del Piri-Reis, porque ahí se cuenta un poco cómo se confecciona este mapa. Entonces lo que dice es que Piri-Reis elabora este mapa a base de 20 mapas anteriores, algunos tan antiguos como de la época de Alejandro Magno. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente tomara algunos de los mapas que se encontraban en la biblioteca de Alejandría. Y eso ya, como veis, es mucho decir, porque la biblioteca de Alejandría se atesoraba no solo cantidad de papiros, de documentos, de manuscritos, de objetos, de patentes, de inventos, sino también había muchos mapas. Qué pena que se destruyera la biblioteca de Alejandría, porque posiblemente ahora no tendríamos el desconocimiento que tenemos. Pero bueno, gracias a parte de esa información que se rescató de la biblioteca de Alejandría, Piri-Reis hace este mapa. Y él dice que uno de los mapas que él utilizó fue el de un marinero de Cristóbal Colón, que él había viajado con Colón en las 3 travesías de las 4 que él hizo, y que Colón llevaba un mapa. ¿Os habréis oído alguna vez que Colón tenía como mapas secretos? Que él sabía perfectamente dónde iba. Lo que pasa es que nos faltaba la prueba. Bueno, que más o menos lo intuyeran, perfecto. Pero faltaba la prueba. Bueno, pues la prueba está en este mapa de Piri-Reis y está en lo que dice este texto. Lo que dice es que Kemal-Reis, que era el tío de Piri-Reis, Kemal-Reis, en una de esas razias otomanas que se hacen en el Mediterráneo, pues captura unos barcos enfrente de las costas de Valencia y dentro de ese barco hay marineros, uno de ellos, este marinero que estuvo con Colón, que tenía un mapa, la copia de un mapa que según él también tenía Colón. Entonces lo que se dice ahí es que le capturan, estamos hablando del año 1501, que es cuando se produce esta captura de este marinero, y que en ese mapa Colón sabía perfectamente dónde iba. Y comenta, había un genovés infiel llamado Colón, lo cual ya está indicando la procedencia de Colón, que era de Génova, y que él ya dijo que, según las declaraciones de este marinero, ahí queda reflejado, y que Colón ya dijo que había estado en América en el año 890 de la Égira, que es la era musulmana, ¿no? Que dentro de la transcripción de nuestro calendario gregoriano correspondería, y aquí está lo curioso, al año 1485. Por lo tanto, unos cuantos años antes de 1492. Entonces, como veis, hay una serie de cosas, de discrepancias. O bien estos datos de este mapa no son exactos, cual es un poco raro, porque estamos hablando de un mapa de 1513, por lo tanto, no habían pasado demasiados años desde el descubrimiento de América, o bien el que ha hecho esta transcripción pues, sea aliado, lo cual también es bastante sospechoso. Si esto fuera así, quiere decir que Colón sabía perfectamente dónde iba, y además que tenía un mapa, o varios. Porque hay varias tesis donde dice que, además de ese mapa, que sería mapa de una copia china, o sea que el mapa que lleva, según esta hipótesis, por ejemplo, que establecen algunos investigadores modernos, como Gavin Mentis, no sé si conocéis la obra de Gavin Mentis, que es muy reveladora en muchos aspectos, ¿no? Se equivoca en otras cosas desde mi punto de vista, pero es muy reveladora. Una obra que se llama 1421, el año que China descubre el mundo. Bueno, pues según Gavin Mentis, no solo llevaba una copia de esos mapas chinos, como ese que hemos visto antes, de ese mapa de 1763, que es una copia de 1418, él llevaba esa copia, con lo cual quedaba perfectamente perfilado el continente americano, y también llevaba otros mapas. ¿Qué mapas podía llevar él para saber que iba directamente allí? Pues ni más ni menos, aquí tenéis uno, que es el mapa de Martellus. Otros dicen que también sería el mapa de Walsperge, que no lo traigo aquí porque se ve un poco peor, pero el mapa este de Martellus es muy curioso porque aparecería todo lo que sería la cuenca fluvial de Sudamérica. Esto que veis aquí, esta parte, esto sería, según Paul Gallien, que es uno de los investigadores que aporta esta teoría, esto es lo que se llamaba la cola del dragón, que como veis sería como una extensión de China, de Asia. Esa cola del dragón, bien analizada, era ni más ni menos que la parte americana que se había descubierto, pero que no se identificaba como un continente aparte.
Y en esta cola del dragón, que aparece en muchísimos mapas medievales, siempre ya digo como una extensión de Asia, pensando de que, claro, evidentemente esa parte de Asia no está, no conocemos muy bien la cartografía. Entonces, ¿a qué corresponde todo eso? Pues, evidentemente, América, y América del Sur. ¿Y por qué Paul Gallen, por ejemplo, dice que esta cola del dragón correspondería a América del Sur? Porque ahí estaría recogido todos los grandes ríos de América del Sur. Desde el río Orinoco, que estaría aquí arriba, hasta el río Grande, en Tierra del Fuego, en la Patagonia. Todos, exclusivamente todos, de forma poco modificada, evidentemente. Pero según él, no había ninguna duda que estarían recogidos todos y que el que lo hizo estaba recogiendo los ríos de Sudamérica. Bueno, pues alguna copia de este mapa, además estamos hablando de 1489, es decir, es un mapa anterior al descubrimiento de América, que también podría haber llevado Colón. También ya sabéis que él se informa de un piloto anónimo, de Alonso Sánchez de Huelva, vaya piloto anónimo cuando sabemos el nombre, que le informa también que había estado en América. Es decir, a América había ido mucha gente ya, pero muchos, lo puedo asegurar, cada vez está más demostrado. Pero Colón, por distintas razones que luego, si nos da tiempo, os comentaré, él esperó su momento y sobre todo esperaron en su momento los reyes católicos. Los reyes católicos también lo sabían. Antes Portugal y la corona de Castilla tenían rivalidades, evidentemente, pero no solo por cuestiones políticas y militares, sino también por cuestiones de conocimiento, por cuestiones de rutas marítimas, y las rutas marítimas quedaban resguardadas y preservadas en este tipo de cartografía que no se podía dar a conocer al resto del mundo. ¿Por qué? Sencillamente porque estamos hablando de información privilegiada. Es como ahora con todo lo de Wikileaks, tiene esa información reservada que tienen los estados. Pero pues entonces, una información totalmente reservada era tener los mapas donde te indicaba tierras que estaban por descubrir a nivel oficial, pero tierras ricas en oro, en esclavos, en especias o en lo que fuera menester. Entonces, como podéis imaginar que era materia tan reservada que aquel que revelara la identidad de uno de estos mapas podía morir perfectamente, se podía ejecutar. Y aquí tenéis un poco un detalle de este mapa de Martelos de 1489, donde se vería toda esa cuenca fluvial, según ya digo, esta hipótesis de Puebla. Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo. Todo lo que se llamaría la cola del dragón correspondería a Sudamérica por cuestiones lógicas y geográficas, porque en Asia no existe esa cola del dragón. Pero claro, cuando vas tirando del hilo te das cuenta, y según muchos investigadores, que ya mucho antes, y este es un mapa de París del año 833, el siglo IX, donde dice que ya aparecen reflejadas las costas de América. O sea, en el siglo IX ya alguien conocía, aunque fuera de una forma muy parcial, distintas tierras del Caribe y de Sudamérica. Pues al final parece que sí, y ahí está ese tipo de mapas que es muy difícil que se vean, pero bueno, sé que eso he podido traer. Pero es que lo de América, cuando se habla de Colón, hombre, yo creo que ya todos los que estéis aquí sabéis perfectamente que los vikingos ya habían descubierto América, la parte del norte, ¿no? La parte que ahora correspondería pues, a Canadá o la zona de Massachusetts. Los vikingos estuvieron. Leif Erikson, el hijo de Erik el Rojo, ya estuvo allí. Se considera que estuvo allí alrededor del 1001, 1003, en esas tierras que luego quedan reflejadas en este mapa. Es el mapa de Islandia. El mapa de Irlanda durante mucho tiempo se pensó que era falso. Se pensó que era falso porque había descubierto un óxido de titanio, y el óxido de titanio pues, era imposible que en un mapa del siglo XV pues, se pudiera confeccionar, porque es un óxido que se descubre en el siglo XX, a partir de 1923. Pero se ha descubierto también, según nuevas investigaciones, porque este mapa se conserva en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, que ese óxido de titanio sí podría ser factible en la Edad Media, porque se utilizaba un tipo de tierra determinada para que la tinta que se utilizaba en las cartografías pues quedara rebajada y no se corriera esa tinta, ¿no? Entonces, a lo mejor esa mezcla, esa composición química, pudo haber generado esta confusión pensando que el mapa era falso. Bueno, pues las últimas investigaciones indican que este mapa de Finlandia es correcto. Y todo esto que veis aquí, esto sería Groenlandia y esto sería Finlandia, que la llaman así porque es una zona rica en vides, rica en vino. Pero esto sería Terranova. Y Terranova, como bien sabéis, es una isla que pertenece ahora mismo a Canadá. Con lo cual, en aquella época ya se sabía, estamos hablando de un mapa de 1434, sabían los vikingos perfectamente que ciertas partes allende de los mares, allende del Atlántico, ya existían y que no correspondían a ninguno de los continentes conocidos.
Por eso digo que eso ya no es ninguna novedad y todavía parece mentira que se siga diciendo que Colón es el que descubre América. Oficialmente se sabe que por lo menos los vikingos ya en el siglo XI lo habían descubierto. Pero bueno, por independencia de eso, hay otros mapas, como el mapa de Pizigano, ¿no?, que es un mapa muy curioso, de 1424, más o menos, donde aparecen dos islas. Es decir, esto es el Caribe. Aquí veis España, y esto sería el Mediterráneo. Aparecen dos islas como muy llamativas, muy representativas, que es lo que se llama Antilia y Santanaces. Antilia y Santanaces se sabe que corresponderían, por una parte, a Puerto Rico y por otra parte a la isla de Guadalupe. Es decir, nos está reflejando en un mapa de 1424 islas del Caribe. ¿Cómo lo podía saber? Evidentemente no lo sabía, no estuvo allí. Alguien le pasó esta información. Lo mismo que ocurre con el primer mapa, donde ya queda recogido América, que es el mapa de Juan de la Cosa. Juan de la Cosa, un marinero español, que en el año 1500 establece este mapa, que se salva prácticamente de milagro. Juan de la Cosa, este mapa, por cierto, lo podéis ver en el Museo Naval de Madrid. Si vais por allí, bueno, pues para mí es como la joya de la corona de este Museo Naval, y donde aparecen además datos muy significativos. Incluso aparece el Preste Juan, aparecen los Reyes Magos, aparece mucha documentación que a él le llegó y que queda reflejada ahí. Bueno, pues en este mapa de Juan de la Cosa, aparte de, ya digo, de ser el primero a nivel mundial donde queda ya recogida toda la costa de ese nuevo continente, mal llamado América, porque ya sabéis que hubo una mala transcripción en su momento y se le atribuyó el nombre de América, Américo Vespucho, cuando lo único que hace Américo Vespucho era darle una copia al mapa de Wasserburg, que ahora os comentaré, ¿no? El mapa de Wasserburg es donde por vez primera aparece la palabra América, pero el mapa de Wasserburg es de 1507. Este es un mapa de 1500, de Juan de la Cosa, y ahí aparecen ya cosas muy llamativas. Aparece, por ejemplo, la isla de Cuba como isla, cosa que todavía en 1500 no había una constancia de que fuera una isla. Y además aparece algo muy significativo, que aparece reflejado parte de la península de Florida, cuando Florida todavía no había sido descubierta. Aquí tenéis el mapa de Juan de la Cosa, mucho más amplio, y aquí tenéis uno de esos mapas donde también aparece la península de Florida antes de que fuera descubierta. Acordaros, Juan de la Cosa, el año 1500, este mapa, que es el mapa de Cantino, estamos hablando del año 1502. Y aquí aparece algo muy significativo. ¿Veis esta línea que hay? Esto es lo que se trata en el Tratado de Tordesillas, cuando se diferencian los territorios para España y para Portugal. Ya queda reflejado. Pero aquí, esto es la península de Florida. Y en 1513 es cuando Juan Ponce de León, en busca de las fuentes de la Terra Juventud, encuentra estas tierras que luego se bautizan como Florida porque las descubre una Pascua Florida. Pero este mapa es de 1502, con lo cual ya llama un poco la atención. Aquí tenéis otra versión del mismo mapa donde se ve un poco más claro lo que quiero reflejar. Pero es que no se ve el único mapa donde aparece la península de Florida antes de que fuera descubierta oficialmente. Ya sabéis que el año pasado se conmemoró los 500 años del descubrimiento de Florida por Juan Ponce de León, ¿no? Este navegante vallisoletano. Bueno, pues aquí tenemos ya dos mapas, Juan de la Cosa y este mapa de Cantino, pero es que hay un tercer mapa, que es el mapa de Wasserburg, y ahí ves un poco la diferencia entre Cantino en 1502 y el mapa de Wasserburg en 1507. Evidentemente no es la península de Florida tal como la conocemos, pero ahí queda reflejado esa parte que luego ya se detalla mucho mejor, corresponde a la península de Florida. ¿Quién estuvo allí? Estaba claro que no fue Juan Ponce de León, alguien estuvo. Y ese alguien pasó esos datos a Cantino y luego pasan a Wasserburg para que quede reflejado en sus distintas cartografías. Bueno, pues estos son pruebas. Aquí no estamos hablando de hipótesis de que alguien pudo llegar, claro que llegaron. Que se conocía perfectamente la costa norteamericana, claro que se conocía. Que se conocía grandes masas de la costa sudamericana, también. Este es el mapa de Wasserburg, además, en fin, es el primero en muchas cosas, ya digo, no solo el primero en el que aparece la palabra América, sino también, aparte de que aparece esa península de Florida, también aquí se diferencia claramente los dos grandes océanos, el océano Atlántico y el océano Pacífico, como dos masas de agua independientes. Ya sabes, ¿quién es el que descubre el océano Pacífico? También en el mismo año, 1513, el mismo año que se descubre Florida, pero, en este caso, ¿por qué? ¿Sabéis? ¿Quién fue el que descubrió el océano Pacífico? Que también se han cumplido los 500 años. No tiene evacuado. Entonces, ahí está. Es decir, estamos hablando de
1513 y un mapa de 1507 donde ya aparece claramente reflejado el Océano Pacífico. ¿Quién le dio esta información? ¿Sabéis que cuando Magallanes hace la vuelta, la travesía al mundo, junto con Sebastián Elcano, tiene un mapa, tiene ahí una especie de diario que es el que escribe Antonio Pigafetta, donde ya Magallanes dice, por fin hemos descubierto el paso, ese paso de Magallanes, del que tanto había oído hablar? Es decir, Magallanes cuando va allí ya había oído hablar que al sur del continente americano había un paso que no hacía falta circunnavegar lo que era el Cabo de Hornos, se conocía ya perfectamente. Lo que pasa es que él le da el nombre, porque además lleva un cronista que es Antonio Pigafetta y queda registrado. Esa es la diferencia muchas veces con este tipo de descubrimientos que son anteriores, que se han descubierto pero luego no queda constancia, y no queda constancia por dos razones: o bien porque el que había llegado a esas tierras moría, ya no regresaba para contarlo, o bien porque esa información era privilegiada. Y era privilegiada pues, como un alto secreto de Estado, tanto para las coronas de Portugal, para de Castilla, como también en Alemania, o ya no digamos, por ejemplo, toda la escuela marítima que había en Mallorca con los mapas de Cresque, ¿no? Era información absolutamente privilegiada, por desgracia muchas veces se ha perdido. Y esta mujer la conocéis, me imagino, la duquesa de Medina Sidonia, la duquesa roja, que la llamaban, y que tenía uno de los mejores archivos, claro, existe uno de los mejores archivos privados. De hecho, está considerado como el archivo privado más importante de toda Europa, que más o menos que 6 millones de documentos. Bueno, esta mujer, sabéis que escribió un libro que se llama África versus América. Ella estaba totalmente convencida, en función de sus investigaciones durante años, y gracias a la biblioteca tan portentosa que tenía en San Lucas de Barrameda, muy vinculada a Mazarrón, como marquesa de los Vélez. Y esta mujer escribe un libro donde expone su teoría. Y su teoría es que, evidentemente, Colón, cuando llega, ya era como el último que llegaba. Porque desde la época de Alfonso X el Sabio, según ella, y Enrique IV de Castilla, y también los reyes católicos, ya habían enviado expediciones a América, como lo hizo. Y ella lo intenta demostrar en este libro, África versus América, donde cambia un poco todo el paradigma de lo que se sabía hasta entonces. Un libro que pasó bastante desapercibido, pero donde decía cosas increíbles, porque ella decía que se enmarcaba un poco la información que se daba en aquella época, diciendo que esas expediciones, por ejemplo, que se mandan por parte de Isabel la Católica en el año 1478 a Guinea y África en busca de la mina de oro, como así se define, esa mina de oro no estaría en África, sino que estaría ni más ni menos que en América. ¿En qué parte? Pues en la desembocadura del río Marañón, en lo que actualmente sería Brasil. Esa sería la mina de oro. Y allí, aquí iban buscando oro, esclavos, pero también una especie de plantas exóticas que actualmente lo que llaman la managueta, esa managueta que sería la guindilla, y esa guindilla o pimiento, como lo traducen otros, sería ni más ni menos un producto americano, no existía en Europa en aquella época. Y ella habla también de que traía un producto, porque está descrito y está dibujado, que sería el maíz. El maíz, evidentemente, no se descubre en Europa hasta que no se produce ese descubrimiento de América en 1492. Incluso ve mapas donde aparecen reflejados animales exóticos americanos, papagayos, o sea, cantidad de cosas que ella se queda estupefacta porque se dio cuenta que hubo toda una cortina de silencio a lo largo de años para que esto no se supiera. Incluso comenta, y ya tenía sus pruebas, de que Carlos V hizo una quema de muchos de estos mapas para que toda esa información no cayera en manos de los enemigos. Y algunas cosas se salvaron. Algo de lo que se salvó fue este mapa de Juan de la Cosa de 1500 que os he mostrado antes. ¿Por qué se salvaron esas cosas? Porque hubo un censor ahí que no fue muy cuidadoso, por suerte, pero mucha de esa información que se quemó revelaba de una forma indiscutible que Castilla y también Portugal estuvieron y rivalizaban por esa mina de oro en América. Hubo muchas historias, por eso cuando Colón va con su historia de que él sabe de que hay un continente bien rico en España, de hecho, cuando firma las capitulaciones de Santa Fe, sabéis que las firma sabiendo lo que va a descubrir. O sea, está tan seguro, por eso quiere que le nombre almirante de todo lo que va a encontrar y que le dé una gran parte de todo lo que va a descubrir, porque sabe perfectamente que lo va a descubrir. Pero es que, y aquí viene lo curioso, que es lo que nos revela la duquesa de Medina Sidonia, es que los reyes católicos también sabían. Entonces, cuando se firma el Tratado de la Paz de Alcasovas,
Portugal se quedaría con esa mina de oro, es decir, hubo, ya sabéis, una guerra entre Portugal y la corona de Castilla, se queda con eso. Entonces, ¿qué necesita Castilla? Pues descubrir más tierras. Como con esa mina de oro que habían explotado durante unos cuantos años se la ha quedado Portugal, necesitan descubrir nuevas cosas. Lo que pasa es que Isabel la Católica y los reyes católicos en aquel momento necesitaban dos cosas para que eso prosperara, según la tesis de Kern. Por una parte, unificar el territorio, todavía no estaba unificado los distintos reinos, y por otra parte, tener la aprobación del Papa. Y para tener la aprobación del Papa, Rodrigo Borja era el que luego se convierte en Alejandro VI, todavía no había sido nombrado Papa. Cuando le nombran en 1432 es cuando se produce, curiosamente, esta expedición que hace Cristóbal Colón. Es decir, se estuvo buscando el momento adecuado para dar como carta oficial de que existían otras tierras, porque ya para entonces no merecía ya la pena mantenerlo en secreto. ¿Por qué? Porque Portugal se estaba enriqueciendo de una forma, según la corona de Castilla, no muy correcta gracias a ese tratado, esa paz de Artesovas. Bueno, para que veáis un poco los tejemanejes, si esto fuera verdad, lo que decía esta mujer, si fuera verdad una mínima parte, nos estamos dando cuenta que es que no tenemos ni idea de la historia de los tejemanejes, de los secretos de alto estado. Y ella, ya digo que tenía a su disposición la mejor biblioteca privada de toda Europa, con datos, documentos, que ahí están, ¿no?, para alguien que tenga el carnet de especialista y que pueda adentrarse en estos territorios. Bueno, para ser breve, pues, como veis, hay cantidad de temas. Nuevamente traigo el Pirides, el famoso mapa de Pirides de 1513. ¿Por qué? Por la parte de la Antártida, como decía. Cuando hablamos de territorios que todavía no se habían descubierto y sin embargo quedan reflejados en estos mapas, que yo creo que hay la evidencia es clara, que aquí ya no estamos especulando. Bueno, la Antártida oficialmente se descubre en 1818. Aquí estamos hablando de 1513. Y aquí ya aparece la Antártida, toda esta parte de abajo. Pero ¿cómo aparece la Antártida? No tal como lo vemos ahora, que está con hielos, sino desprovista de hielos. Y claro, no es el único mapa que hace referencia. El de Oroncé-Finet, que es este mapa, y esta versión también, pero Finet también refleja esta tierra incógnita, esta tierra australis, como la llamaban, que en el fondo es la Antártida. Y ahí está, en el Polo Sur, recogiendo un territorio pétreo, pero sin hielos. Esto es lo que hay que pensar. Mucha gente, pero ahí quedan recogidos, por ejemplo, el mar de Weddell, el mar de Amundsen, ahí están recogidos. Esto es lo que hay que pensar. Además de un investigador, Charles Campbell, es el que más investigó en su momento, diciendo que estos mapas, cuidado, venían de copias de otros mapas más antiguos y que alguien pudo cartografiar aquello de una forma precisa. Y ojo, lo que decía Charles Campbell es que no se cartografía desde la Tierra, se cartografía desde el aire, porque si no es imposible tener esta precisión. Bueno, pues para que esto se pueda cartografiar, este continente, este sexto continente que es la Antártida, de esta manera tenía que estar desprovisto de hielos. Y para que estuviera desprovisto de hielos nos tenemos que remontar a 6.000 años atrás. 6.000 años atrás. Ahí no había cartografía, no había. Sí, no había ni escritura, todavía estábamos ahí en la prehistoria, se puede decir, ¿no? ¿Quién hace estos mapas? Pero es que no solo el de Oroncé-Finet, el de Mercator, aquí tenéis el mapa de Mercator, también queda recogida esta parte. Y además estamos hablando de mapas del siglo XVI, todos ellos. Y un mapa un poco posterior, el de Philippe Buach, que era un cartógrafo francés, este es del siglo XVIII. Pero es que lo curioso, como veis, la Antártida la divide en dos partes, una isla un poco más pequeña y una isla más grande. Es que esto se descubrió también posteriormente. En ese año geofísico que siempre en 1958, cuando varios científicos, varios geólogos van a hacer prospecciones para ver lo que hay debajo de esa capa de hielo, descubren que la Antártida efectivamente es sólida, pero que no solo es un bloque de roca, sino que son dos grandes islas. Bueno, pues este mapa, el de Philippe Buach, es de mediados del siglo XVIII, y sin embargo no se descubre la Antártida, como he dicho, hasta 1818. Y aunque se descubre la Antártida, oficialmente me refiero, ya han visto que esta oficialmente ya se sabía, está cubierta de hielos. ¿Cómo se sabía lo que hay debajo? Bueno, pues este tipo de información que aparece reflejada en este mapa se averigua en 1958, con ese año geofísico y con esas expediciones que hicieron ingleses y suecos haciendo la prospección del terreno de la Antártida. ¿Quién tenía esta información? ¿Cómo se puede precisar tanto, incluso sin los hielos, sin la capa de hielos? Que es como rizar el rizo.
Pues está claro que Piri Reis, Oronsefine, Mercator, Guanchen, todos estos que describen la Antártida, y les he puesto 4 ejemplos, ellos no habían estado allí, ellos recibían información. ¿Y de dónde reciben información? Ahí está, alto secreto. Esa es como una especie de transmisión que se ha hecho por hermandades muy concretas, en este caso hermandades de cartógrafos, sabéis también que siempre se ha hablado también de las hermandades de canteros, aquellos que hacían las grandes catedrales góticas. Siempre había un secretismo, porque esto no podía caer en manos de otros estados, de otras naciones o de personas que realmente pudieran aprovecharse para su propio beneficio. Entonces, solo lo tenían aquellos que realmente habían estado allí. Muchas veces eran mapas heredados de épocas antiguas. Y esto es todavía lo más sorprendente, porque si ya esto llama la atención de lo que estamos viendo, quiere decir que, bueno, que a lo mejor hace 20, 50, 100 años alguien estuvo allí y lo dejó reflejado hasta que fuera descubierto oficialmente. Este es el caso, por ejemplo, de Fra Mauro. Fra Mauro, que era también un cartógrafo que trabaja para la corona portuguesa, aquí refleja algo muy llamativo. No sé si os dais cuenta. Aquí no estamos hablando ya de América, aquí estamos pasando ya a otro continente como es África. Aquí, que es lo que él llama el Cap del Diablo, mapa de Fra Mauro. El Cap del Diablo, ¿qué sería? Sería el Cabo de las Tormentas, el Cabo de la Buena Esperanza. Pero ese Cabo de Buena Esperanza es logrado por Bartolomé Díaz en el año 1488 y es lo que permite a Vasco de Gama hacer todas esas incursiones para buscar las especias en la India. Pero claro, el problema de este mapa de Fra Mauro es que es de 1459. 1459. Y cuando se logra el cabo, oficialmente es en 1488. Es decir, alguien ya estuvo ahí, ya sabía perfectamente cómo era la parte sur del continente africano, cosa que hasta ese momento no se sabía. Por eso, al final, las cartografías oficiales son posteriores a 1488. Y de hecho se le llamaba el Cabo de las Tormentas porque cualquiera pasaba por allí, era peligrosísimo, hasta que Juan II de Portugal, el rey, le cambió el nombre, para que veáis el marketing ya funcionaba en el siglo XV, le cambia el nombre por el Cabo de Buena Esperanza. ¿Para qué? Para que los marineros no tengan miedo de nada. Sí, y por allá que si no morís, seguro que encontráis cosas nuevas. Que no cambien el nombre. Pero es que en este mapa de Fra Mauro de 1459 lo llama como el Cap del Diablo, es decir, el Cabo del Diablo. ¿Por qué? Precisamente por esas tormentas tan feroces donde muchos barcos pues naufragaban allí. Pero es que no es el único que también aparece este dato. Este mapa, el mapa de Carnido, que es muy anterior también, es medio siglo antes que el mapa de Fra Mauro, que es un regalo que hace el emperador de Corea al de Japón y que está basado en varios mapas chinos anteriores. Bueno, pues es verdad que África está muy diluido, pero ya se ve claramente esa forma triangular, ya se ve claramente que alguien tuvo que haber doblado este Cabo de Buena Esperanza en algún momento determinado de principios del siglo XV. ¿Por qué? Porque este mapa es de principios del siglo XV, o sea, casi 100 años antes de que fuera doblado por Bartolomé Díaz. El mapa de Carnido, otro mapa imposible, otro mapa que no debería estar ahí. Aquí lo veis, un poco la correspondencia con los distintos territorios que ahora está ahí. Pero claro, es que este mapa, ya digo, en principio, no debería reflejar esas cosas. ¿Por qué? Porque en 1402 no se sabía cómo era esta forma de África, la parte final, me refiero, porque se había explorado de África, pero la parte norte y la parte central, pero abajo nadie se atrevía, por eso, por la dificultad y por los riesgos. Bueno, pues alguien lo hizo. ¿Quién lo hizo? Posiblemente los chinos, siempre las teorías de los chinos. Aquí os traigo lo que está considerado como el mapa más antiguo del mundo. Y este mapa más antiguo, como veis, es una tablilla babilonia del siglo VI a.C., con un poco la transcripción de lo que representaría ahí, ¿no? Y que sería para ellos, ahí está reflejado el Tigris y el Éufrates, es decir, su mundo conocido, con los distintos territorios y a dónde indicarían esas flechas que aparecen en ese mundo circular, tal como lo concebían. Porque desde hace tiempo, y esto yo creo que no os revelo nada, desde hace muchísimos siglos ya se sabía que la Tierra era redonda, ya se sabía. Esto lo sabía Aristóteles, lo sabía Anaximandro, lo sabían todos los grandes filósofos griegos. Lo que pasa es que en la Edad Media hay un retroceso, a veces deliberado, de este tipo de información, pero se sabía perfectamente que el mundo era circular por muchas razones, ¿no? Y aquí tenéis una representación de ese mundo, de ese microcosmo
sumerio. Pero, y con esto ya quería terminar, sé que siempre vamos muy justitos de tiempo, pero es que técnicamente tampoco sería el mapa más antiguo del mundo. Y verá que ya es antiguo, porque aquí no estamos hablando de cartografía. La cartografía realmente empezaría más con Ptolomeo, y estaríamos hablando del siglo I después de Cristo, y con todos los mapas medievales, ese mapa TNO que os mostré al principio, y luego los mapas más sofisticados que se han ido creando. Por cierto, muchos de estos mapas que habéis visto, que lo he dicho de forma siempre muy telegráfica, va muy rápido, pero sí que se conocía la latitud en aquellas épocas. Ya sabéis que hay dos coordenadas, que es la latitud y la longitud, y la latitud era muy fácil de averiguar, teniendo ahí unos estantes, pero lo que era más complicado de averiguar era la longitud, y sin embargo muchos de estos mapas que hemos visto del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, aparece también reflejada la longitud. La longitud era algo que traía de carta a los marineros. De hecho, hasta el siglo XVIII no se establece perfectamente la longitud dentro de esas cartas náuticas gracias al invento del cronómetro. Entonces, con el cronómetro es lo que se inventa, junto con otro tipo de instrumentales náuticos, se inventa la forma de poder determinar la longitud con exactitud. Y sin embargo, en ciertos mapas antiguos, esa longitud ya estaba establecida. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién sabía esta información? ¿Por qué se la calla? Está claro, yo creo que ya vais un poco entendiendo por qué mucha información no es desvelada. Pues sencillamente porque el que tenía la información tenía el poder. Eso ocurría antes y ocurre ahora. Y el mapa más antiguo sería este, que es un poco lo que llaman la piedra de Lascaux. Sí, ya estamos en la recta final. No sé si escucháis esa noche la entrevista que me hizo Miguel Blanco, que también él me preguntó por este opar, se puede decir que sería un opar, un objeto fuera de nuestra época. ¿Por qué? Aquí esto que parece una roca extraña, ¿no?, con varias rugosidades, según una investigación reciente, es una roca que se encuentra en el año 1999 en los Urales, de que estaría reflejando, sería como un mapa de los Urales, pero en relieve, en 3D, donde aparecerían una serie de ríos y luego esos relieves que aparecen ahí no serían aleatorios, sino sencillamente que formarían parte de la cadena montañosa de los Urales en un momento determinado. ¿Qué momento determinado sería ese? Según las dataciones que han hecho, que dan una cifra escalofriante: 120 millones de años. Esta piedra de Dakar, como la llaman, de Lascaux, que está investigada por una de las repúblicas soviéticas, llegan a esa escalofriante edad por una serie de restos que se han encontrado alrededor de esta roca, de este primer mapa, que llaman el mapa del creador, imaginad, ¿no? ¿Por qué lo llaman el mapa del creador? Porque hace 120 millones de años, como podéis imaginar, no había seres humanos. El Homo sapiens todavía ni siquiera era un prototipo, ¿no? Desde que el ser humano como tal, el Homo sapiens, empieza su andadura hace unos 150.000 años aproximadamente, con esa famosa teoría de la eva mitocondrial en alguna zona del este de África. Estos son 120 millones de años. Yo no sé si esa datación será correcta o no lo será correcta. Lo que sí quería un poco traeros a colación este dato, un poco para terminar esta especie de viaje que hemos hecho muy rápido, pero espero que muy ilustrativo por esta cartografía antigua, es que al final no sabemos nada, prácticamente de nada, que hay que reescribir la historia. Esa famosa frase que hemos oído tantas veces, que tenemos que reescribir la historia, yo particularmente lo descubro cada vez que veo una noticia. Yo intento estar al día de todos estos descubrimientos arqueológicos, antropológicos que se están produciendo, y veo que cada dato que surge y que es conocido, porque hay veces que la mayoría de esos pasan desapercibidos y no les dan, yo creo que la repercusión que sería necesaria, bueno, pues cada dato que nos llega a nosotros hay que reescribirlo todo. Es verdad que en algunos casos hay que confirmar, hay que autentificar esa información, pero es que otras veces las pruebas están ahí. Esos mapas que os he enseñado, esos mapas prácticamente todos se pueden ver. Van de la cosa, que os he dicho que están en el Museo Naval, de Piri Reis están en el Museo Tozcati, muchísimos de ellos están en museos, otros están en colecciones, pero se pueden sacar, es decir, hay copias muy fidedignas donde puedes ver ese tipo de datos. Estamos hablando de pruebas. Y esas pruebas nos están indicando, yo creo que dos cosas, ¿no?, que es un poco la conclusión que quiero mostraros. Por una parte, que lo que sabemos actualmente de los descubrimientos geográficos está todo en entredicho. Es decir, cualquier dato
y yo creo que aquí os he expuesto unos cuantos, ¿no? Desde Colón descubrió América, el primero que descubrió América, no. Yo creo que os he mostrado varios ejemplos de que no es así. Magallanes y Elcano fueron los primeros que navegaron a través de todo el planeta. No, seguro que antes ya hubo otros. No sabemos los nombres, pero hubo otros. ¿Quién fue el primero que dobló el cabo de una esperanza? ¿Bartolomé Díaz? No, hubo antes que lo doblaron. Y todo esto basado en pruebas. ¿En qué? En que ya están ahí mapas donde queda reflejado esos datos, donde están esos golfos, esos cabos, esas islas, y que luego, posteriormente, se ha confirmado que es verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había una cartografía, vamos a llamarla pública y oficial, y hubo una cartografía secreta. Esa cartografía secreta, los grandes cartógrafos del momento, se sabe perfectamente que eran portugueses, italianos, españoles y alemanes, es decir, entre ellos se manejaba todo el cotarro. Y esa cartografía secreta se utilizó por razones estratégicas y razones comerciales de aquel momento. Esa sería como la primera premisa de lo que hemos visto, ¿no? Y esa cartografía secreta, posiblemente habría que remontarla pues a unos 100 o 150 años antes de los descubrimientos oficiales. Pero luego hay otra cartografía ya no secreta, yo diría que prohibida. Es esto, por ejemplo, que estamos comentando aquí, muchos de esos OPAR, ¿no?, que nos han llegado en formas pues, de lo más variopintas. Bueno, ¿qué quiere decir? Que si es cierta, por la tesis de Graham Hancock, investigador, especialista en culturas desaparecidas, tiene un libro que se llama Las huellas de los dioses, donde él intenta reflejar y demostrar que hubo una civilización, no una civilización madre, pero sí una gran civilización hace 9, 10.000 años, que no solo conocía grandes habilidades tecnológicas, de hecho se les consideran a veces dentro de las leyendas como los dioses instructores, sino que también cartografiaron el mundo. Y parte de esa cartografía se la llevaron por ellos, o bien la destruyeron, pero alguna parece que se ha escapado. Es como si dentro de esos archivos secretos de la humanidad algo se ha rescatado y desde en cuando sale a la luz. Bueno, pues poco a poco van saliendo a la luz. Muchas de estas cartografías que os he mostrado son mapas que han surgido en el siglo XX. Han estado o bien desaparecidos o bien se desconocía su existencia. Es como si ahora hubiera una especie de reflujo de información y están saliendo cada vez más datos, más información que nos revela datos desconocidos de nuestro pasado. Que tenemos que reescribir la historia, sin ningún tipo de duda, pero tenemos dos formas de afrontar todo esto. O bien la técnica del avestruz, nos metemos la cabeza en un agujero y no queremos saber nada, porque con lo poco que sabemos ya es suficiente, o bien estamos receptivos a todo lo que nos está llegando. Mi consejo es que seamos receptivos a todo esto. Esto que os he mostrado es una pequeña pincelada de la cantidad de cosas que se saben ya a ciencia cierta y todavía se siguen repitiendo los mismos errores de una forma machacona. ¿Por qué? La verdad es que se me escapa, porque hay cosas que habría que reescribir de la historia de América, de la historia de Europa y de grandes acontecimientos bélicos. Aún así, la gente es muy reticente a la hora de admitir estas novedades, allá cada cual. Pero yo creo que los que estáis aquí tenéis ese sentido abierto, esas antenas desplegadas. ¿Para qué? Para informaros, para que sepáis que no todo lo que nos cuentan es verdad y que lo que no nos cuentan es mucho más apasionante, es mucho más divertido, es mucho más ameno y nos enriquece mucho más que lo que nos están diciendo a nivel oficial. Tener las dos versiones, tanto lo del yin y el yang, vamos, ¿no? Conocer siempre las versiones oficiales, pero también adentraros sin miedo en la historia secreta, en los mapas prohibidos, en la otra historia que no nos quieren contar, pero que ahora yo creo que ha llegado el momento de que empecemos a despertar, que empecemos a saber y que empecemos a darnos cuenta de que realmente vivimos en un mundo apasionante, lleno de sorpresas y lleno, sobre todo, de matices que nos hacen ser conscientes de que el ser humano está aquí para aprender, está aquí para experimentar. Muchas gracias. Bravo, bravo, bravo. Les sirva para mucho más conocimiento de lo que lo pensamos, que tenemos de mapas y